Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la tercer sesión de 2025. Eh, ya saben que nosotros tenemos una sesión del Club de Inversión cada semana. El día de hoy traemos este tema, que es el análisis cualitativo y cuantitativo de las empresas. La intención es dejar la parte fundamental teórica de cuáles son los elementos que tenemos que considerar para analizar una empresa y poder determinar si esa empresa en ese preciso momento es una buena inversión. Eh, Uno de los inversionistas más cuya filosofía nosotros más seguimos, es Terry Smith. Y Terry Smith lo que dice es que una de sus, digamos, frases o el conocimiento más conocido, vale la redundancia de él, es que él tiene tres reglas para invertir. Él dice, las tres reglas para invertir de Terry Smith es, tienes que comprar buenas empresas a buenas valoraciones. Entonces, regla número uno, comprar buenas empresas. Regla número dos, comprarlas a buenas valoraciones. Y regla número tres, no hacer nada. ¿Sale? Entonces, ese no hacer nada, ya después lo desmenuzaremos, pero básicamente se refiere a no estar haciendo movimientos a lo tonto, vendiendo por miedos o comprando por FOMO, porque alguien te dijo, porque escuchaste, porque simplemente está de moda o porque ha subido más de un 200%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en lo que se refiere a la cartera Inversí, ¿sí? Nosotros estamos formando esta cartera de esa manera. Estamos comprando buenas empresas a buenas valoraciones y las vamos a dejar ahí por mucho tiempo. ¿Sale? Más adelante veremos que uno de los temas del día de hoy es justamente la presentación de otra cartera, que esa no va a estar tan pegada a la filosofía de Terry Smith. Esta va a estar con una variación y un poquito más avanzado para quienes quieran pues darle un poquito más de velocidad al proceso de aprendizaje, pero bueno, vámonos paso a paso. Antes de entrar al tema, les hago un resumen rápido, ¿sale? Ustedes ven aquí una imagen de un castillo. Yo busqué la imagen que fuera como un castillo como medieval, pero futurista al mismo tiempo. Entonces, eso me arrojó ahí en la búsqueda. Y bueno, las ventajas competitivas o el MOAT, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros cuando vamos a elegir una empresa? Nosotros tenemos que hacer un símil en una empresa a un castillo medieval, ¿sí? Imagínense tal cual, un castillo de la Edad Media, donde adentro hay una ciudad gobernada pues, por un señor feudal, y que pues obviamente en una época en la que no estaban tal cual las reglas de la ley internacional y todas estas cuestiones, pues era de todos contra todos, ¿no? Y en cualquier momento podían llegar otros pueblos, los famosos pueblos bárbaros, hablando de Europa, y a querer pues saquear, robar, hacer desbarajuste y medio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se protegían estos castillos medievales? Bueno, pues amurallando todo el territorio, poniendo digamos, torres, ¿verdad? Desde donde podían poner arqueros y defenderse, pero sobre todo poniendo alrededor del castillo un, un lago, un foso. Y ese foso servía de, de poner distancia y prácticamente la puerta funcionaba como un puente levadizo, ¿no? Y entonces lo usaban para entrar y salir, e inmediatamente se cerraba. Y de esa manera era como ese castillo se lograba proteger del ataque de otros reinos y de otros pueblos. Y por eso es que este lago
este lago que a lo mejor podría estar, vamos a imaginar, ¿no? Con cocodrilos, pirañas y estacas ahí, o no sé, mil cosas que pudieran evitar que pudieran acceder al castillo. Bueno, ese es el símil que nosotros tenemos que buscar en las empresas en donde vamos a invertir. Las ventajas competitivas que tenga una empresa significa que pueda tener todos estos elementos de defensa para evitar que, eh, para evitar que cualquier otra empresa, hablando de ya trayéndola al mundo corporativo, pues pueda entrar y competirle y ganarle cuota de mercado, que sería el equivalente a atacarlo, ¿verdad? Entrar a la ciudad. Entonces, de eso vamos a hablar y nosotros tenemos que identificar cuáles son esas ventajas competitivas que tienen y si esas ventajas competitivas son sostenibles en el tiempo y entonces decir, ok, entonces si sí cumple con todo eso, ahorita vamos a hablar cuáles son esas características, entonces cumple con la primera regla de Terry Smith, que es estoy comprando una buena empresa con ventajas competitivas, con muchos medios de defensa y que nadie más le puede competir y es muy complicado y es un monopolio, un oligopolio, etcétera, etcétera. Bueno, partiendo de que yo ya hice ese análisis y tengo una empresa que cumple con todo eso, eso significa entonces, y nos vamos a la segunda imagen, que esa empresa al tener esas ventajas competitivas es capaz de tener un poder de fijación de precios. Porque si tú no tienes competencia, tú puedes subir los precios cada año y nadie va a poder hacer nada porque no hay otra opción, ¿sí? Estamos hablando de monopolios, oligopolios, y ahorita vamos a ver ejemplos, pero les puedo decir, por ejemplo, los iPhone, ¿no? Que cada año cuestan más y pues te friegas porque pues es lo que vale y si no quieres, pues cómprate un Android, ¿no? Y lo mismo Google, que te puede subir el precio de lo que es por ejemplo, el YouTube Premium. Y dices, no, sí estoy dispuesto a pagarlo porque no quiero ver videos de YouTube con comerciales y etcétera, etcétera. Así nos vamos. Entonces, al tener poder de fijación de precios, pues, ¿qué va a pasar? Que obviamente esa empresa cada vez va a vender más, cada vez va a vender más caro y cada vez va a tener márgenes más grandes, porque el hecho de que suban los precios no necesariamente van a subir sus costos. Y eso lo vamos a ver, que numéricamente eso es lo que tiene cuando tú eliges empresas con ventajas competitivas. Y finalmente, ¿a dónde nos lleva ese poder de fijación de precios y ese incremento que incluso puede ir por encima de la inflación? Bueno, pues que tendremos finanzas crecientes sostenidas y como hemos visto ya en muchas ocasiones, las finanzas crecientes sostenidas son lo que da el valor a largo plazo de las acciones. Entonces, de eso va este tema. Esta es una pequeña introducción. Vamos como todas las semanas a ver el siguiente punto es el índice del miedo y codicia. Este índice, recuerden que nos lo da CNN Business y nos sirve para medir cómo está el sentimiento de mercado, ¿no? Y ahorita vemos que está en miedo, ¿sale? Todavía, a pesar de la llegada de Donald Trump, hay una cierta incertidumbre, a pesar de que los mercados han estado subiendo. O sea, a pesar de que el S&P 500 y los principales índices han estado subiendo, existe precaución, aunque está en miedo, casi llegando a neutral. Esto es importante porque, bueno, ya lo iremos viendo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando y cómo es en estos momentos, cuando llegue a este punto de miedo extremo, es cuando se presentan las oportunidades para comprar acciones a buenos precios. Eh, Vemos aquí el mapa de calor de Finbis, que el S&P 500 en la última semana tuvo un rendimiento generalmente verde. Apple ha caído en la última semana un 4%. Por ahí en el grupo le subí información de que presentó un reporte preliminar de la venta de iPhones y que por primera vez ha estado teniendo una tendencia a la baja. Parece ser, no estoy del todo seguro, vamos a esperar los números de Apple, pero parece que finalmente ese,
ese FOMO de tener siempre el nuevo iPhone, el más actualizado, yo creo que ya llegó a ese punto en el que ya se dio cuenta toda la gente que el cambio es mínimo, ¿no? Y que realmente no vale la pena renovar tu celular, el iPhone por lo menos. Y en el caso específico de China, está teniendo muchísima competencia. Huawei le está comiendo muchísimo mercado y otras marcas. Y además de un sentimiento antiamericano en China, pero también, China es un mercado que ya tiene rato, pero ahora en Estados Unidos también estaba empezando a ver esa ralentización, porque al final de cuentas, Apple es un gasto discrecional, ¿sí? Es algo que puede esperar, es como cambiar una televisión o cambiar un refri o cambiar una lavadora, o sea, puedes esperar, a menos que, no, que ya no sirva, ¿verdad? Entonces sí es una necesidad, pero sin, cuando no, no hay un porqué, bueno. Pero fuera de eso, todo lo demás está en verde, entonces tuvimos una semana muy interesante. Además, si te puedes regresar al slide anterior de Ajá, Fear and Greed, para quienes nos acompañan por primera vez, tú has dicho una frase muy interesante que dice, y lo acabas de decir ah, ahorita, cuando la gente tiene más miedo es cuando nosotros tenemos que aprovechar esas claro. oportunidades. Pero cuando la gente está en extrema codicia, es porque está muy de moda, porque, no sé, algo así comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Warren Buffett, que es el principal inversionista, el mayor inversionista de todos los tiempos, tiene una frase, ahorita les pongo aquí a Warren Buffett. Él tiene una expresión y siempre ha dicho, tenemos que ser codiciosos cuando todos sean miedosos y tenemos que ser avariciosos cuando todo. Al revés, es ser miedosos cuando todos son avariciosos y ser avariciosos cuando todos son miedosos. Sí, hay que ir en contra del sentimiento de mercado. Y eso tal vez ahorita no lo vamos a poder ver, no lo sé qué tanto pueda tardar, pero eh, tenemos un mercado alcista, llevamos más de 2 años con subidas consecutivas. Permítame ponerles aquí, siempre comparto iShares IVV. Llevamos 2 años de subidas con rendimientos en el SP 500 fabulosos. Entonces, no ha habido realmente, vemos cómo de diciembre del 21 a diciembre del 22 tuvimos una caída del 18%, pero 2023 fue una subida del 26% y 2024 una subida del 24%. Entonces, no ha habido un, una sensación de miedo extremo, pero cuando lo vivamos, lo vamos a poder identificar y podremos aplicar esta estrategia. Así que de eso se trata el curso y veremos las oportunidades que nos dan. Mientras tanto, hoy parece ser muy caro y como redondeando el comentario de Leti, es ejemplo, ¿no? Muchos me preguntan, oye, ¿por qué no tienes en tu cartera el SP 500? Bueno, en las carteras de Inversí yo no tengo SP 500. Yo en mi cartera personal tengo el IVV de BlackRock, pero yo no he invertido, o sea, en lo personal y porque ya la traigo de hace mucho tiempo, pero hoy para entrar en el SP 500 a mí me parece que hay demasiada codicia en este momento, demasiada avaricia. ¿Sí? O sea, no digo que no pueda seguir subiendo, pero creo que ya no está una buena valoración. Y siguiendo las reglas de Terry Smith, aunque yo sé que las 500 empresas de Estados Unidos son grandes empresas y que van a seguir creciendo, no la veo a una buena valoración y entonces tengo que ser congruente con mis reglas. Y por eso, en la cartera Inversí, que es el siguiente punto, yo tengo dos ETFs. Uno, China. ¿Por qué China? Porque China está castigadísimo. ¿Sí? Si yo entro aquí al gráfico del ETF de China, vemos cómo desde máximos ha caído prácticamente un 51%. Y cuando entramos, realmente, o sea, había caído más de un 60%. Entonces, por eso, para mí es ahí donde están las oportunidades. Y por ejemplo, si vemos el otro ETF, que es el NAFTRA, que invierte en las 35 empresas más grandes de México, vemos cómo lleva prácticamente
hoy está a 51 pesos, está prácticamente al mismo precio desde 2017. Entonces, lleva lateral mucho rato y a mí me parece una buena oportunidad. Recuerden que todas las inversiones en renta variable son pensando en 5 años mínimo, 6 años. Entonces, a 5 a 6 años, yo veo una gran oportunidad y por eso estoy adentro en el NAFTRAC, entonces, poco a poco iremos viendo. El repaso de la cartera lo hacíamos ahorita antes de iniciar la sesión, pero bueno, Tesla más 188%, Google más 76%, como las principales que más rendimiento han dado, Starbucks 41%, PayPal 78%, el ETF de China 38%, y bueno, de las mexicanas, los tres grupos aeroportuarios en verde 4, 10 y 26%, Arca Continental. Y las castigadas, las que están en minusvalías actualmente, son FEMSA, la parte de los Oxxo, Walmex, que es Walmart de México y Centroamérica, Grupo Bimbo y el NAFTA. Así que, pero a pesar de eso, en casi 11 meses tenemos un rendimiento del 74%. De lo que vamos a hablar hoy es qué procedimiento y qué lógica, método estamos utilizando para poder tener estos resultados. No escuché en cuántos meses. ¿Me puedes repetir? 10 meses, Ah, a, ok, a finales de enero vamos a cumplir 11. ok, Déjame, mira, si puedes entrar aquí a nuestro canal, tenemos, este canal se llama Inversi Club AGS. Aquí yo he hecho los videos donde reviso los rendimientos de la cartera mes a mes. Aquí está el del mes 10, del mes 9, mes 8 y así nos vamos. Aquí está, mira, 8 meses, 9 meses y aquí puedes tú ver cómo ha ido evolucionando la cartera. De hecho, la siguiente semana, la última semana de cada mes, revisamos cartera. Entonces ya nos tocará hacer la revisión de 11 meses, pero a 10 meses, aquí puedes ver la portada. A 10 meses, que fue el mes pasado, teníamos un más 67%. Entonces ahorita llevamos pues otra pequeña subida con todo este tema de Trump, que contrario a lo que la gente pudiera pensar, Trump para las bolsas es muy benéfico, ¿sale? A la gente ok, el mundo inversionista está muy emocionado porque en los 4 años que estuvo anteriormente nos fue muy, muy, muy bien. Entonces hay optimismo, pero bueno, hay que ver realmente dónde están las oportunidades. Entonces, 11 meses a reserva de lo que se mueva de aquí a la próxima semana que tengamos la sesión de revisión de la cartera, 73%. ok, ¿Sale? Y pues como les mencionaba hace rato, la cartera realmente está, déjenme ver aquí para que no se me vaya a cerrar la sesión bueno, parece que ya no me responde GBM, pero bueno, lo mostrábamos al principio que aquí adentro está la cartera real que nosotros manejamos donde tenemos realmente la inversión en la cartera. Y bueno, el tema de hoy, como pueden ver, es el módulo 2 de este curso presencial que vamos a estar teniendo en la UNID, aquí en la ciudad de Aguascalientes, si es que nos ven desde otros lados. Son 4 sábados, iniciamos el sábado 8 de febrero. Y hoy la semana pasada dimos un repaso al módulo 1 y hoy vamos a dar un pequeño avance del módulo 2. Y ese es el tema del día de hoy, así que vámonos rápido, ¿sale? Taller aprendiendo a invertir en acciones en la bolsa de valores, invertir en acciones. Y empiezo yo hablando sobre para que las personas puedan empezar a entrar en el contexto de qué es la bolsa de valores o qué es invertir en la bolsa. Yo siempre empiezo explicándoles que les hago esta pregunta. Le digo, para que tú puedas empezar a entender la bolsa de valores, le digo, imagínate que tú tienes un negocio que
ya está demostrado y tienes los números y está comprobadísimo que te deja 1 millón de pesos de utilidad anual. ¿Sale? Esta tienda que ustedes ven aquí, como de ropa y accesorios, y bueno, esa es tu tienda. Y tú tienes la certeza y tienes los números y cualquiera que pueda ahí, quiera ir a hacerte un corte y lo que tú quieras, puedes demostrarle que al final de cada año te deja 1 millón de pesos. La pregunta es, ¿en cuánto lo venderías? ¿Verdad? O en cuánto lo comprarías si es que alguien te lo estuviera ofreciendo. Y así es como, eso es lo que significa invertir en la bolsa. O sea, oye, ¿cuánto gana ese negocio y cuánto estoy pagando por él? Esa sería la pregunta con la que nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿sí? Entonces, y ya como respuesta, pues les digo, bueno, en el sector privado, por ejemplo, no, lo normal es que un negocio que tú demostrable las utilidades, la puedas vender entre tal vez 5 y 6 veces utilidades, que con base en este ejemplo sería como venderlo entre 5 y 10 millones de pesos. ¿De qué va a depender? Ahorita vamos a ver por qué 5 y por qué 10 o por qué más. Y le digo, imagínate que, y más o menos para que te des una idea, las empresas que cotizan en bolsa, en promedio cotizan a 15 veces utilidades. Es un promedio, es un cálculo, porque en México cotizan mucho menos. Estos 15 veces es más para la bolsa de Estados Unidos, pero más o menos es algo en lo que tú te tendrías que fijar, ¿sale? Luego, factores que afectan la valoración en bolsa. Entonces, aquí empezamos a analizar temas que no tienen que ver con los números propiamente de la empresa, sino las cuestiones, dice aquí que eh, Peter Lynch, que es también otro de las personas que nosotros seguimos para la inversión, dentro de este libro que se llama Un paso por delante de Wall Street, habla dice que hay unas distintas fuerzas de corto y largo plazo que mueven la cotización de la bolsa, que no tienen nada que ver con los estados financieros de la empresa. Y a todas esas fuerzas él le llama Mr. Market. Y entonces Mr. Market tiene formas de afectar la cotización en el corto y en el medio plazo. ¿Sí? Esta frase, apréndensela por favor. En el largo plazo, el precio siempre va a seguir a las utilidades. ¿Ok? Nuevamente, en el largo plazo, el precio siempre sigue a las utilidades. Pero en el corto y en el medio plazo, hay muchas cosas que pueden afectar a una empresa. Un escándalo, una demanda, un accidente, casos como ejemplo McDonald's, que hay unas cebollas que salieron ahí con E. coli y entonces la gente se asusta y deja de ir. Eso puede pegarle muchísimo a la empresa y puede que ni siquiera le afecten las ventas, pero como se hace todo un escándalo, la acción puede caer un 10, un 20, un 30%. Y esas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Cuando haya algo que tumba el precio de una acción, pero que no afecte absolutamente nada a los estados financieros, es ahí donde nosotros vemos las oportunidades y eso en el curso presencial, pues hablo de muchos otros casos, ¿sale? Y dónde están las oportunidades y cómo nos ha ido y con casos reales y digamos que sí nos han pasado. Noticias macroeconómicas, situación geopolítica, el tema de Ucrania, el tema de Siria, el tema de Israel y Gaza y no sé qué y todo este rollo. La política comercial, esta presentación la hice hace ya tiempo, cuando el tema de Trump, y bueno, hoy está nuevamente como presidente, y bueno, pues otra vez lo mismo, ¿no? Que si los aranceles, que si los mexicanos, que si Canadá mejor se anexe a Estados Unidos y bueno, y todo el mundo subiéndose al tren, ¿no? Que si quiere cambiarle el nombre al Golfo de México como el Golfo de América y tontería y media, bueno, pues todo eso afecta y no tiene nada que ver con las utilidades ni con los estados financieros. Insisto mucho en eso porque ese es el punto importante de la inversión. Cómo entender cuando se mueve un precio de una acción para ponérmela barata
sin que el valor real de la empresa haya caído. Y bueno, política monetaria también, todo esto afecta. ¿Qué más? Lo mismo, noticias, mala prensa, rumores, adquisiciones de empresas, resultados trimestrales. También a veces, como todas las empresas, hay empresas tienen malos resultados. O sea, un trimestre les puede ir mal, se le caen las ventas, el clima, nevó demasiado en unas zonas y entonces empezó a vender menos. O sea, X, sí, muchas circunstancias que no significa que ese sea ya, o sea, que el negocio se haya deteriorado. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar cuando el mercado sobre reacciona con unos malos resultados que no son sistemáticos de la empresa. La inteligencia artificial, las tendencias como la inteligencia artificial, la marihuana, ahora se está hablando de la computación cuántica y bueno, van a salir mil cosas. En su momento era las impresoras 3D, las cosas que nunca, no llegaron a nada, pero que en su momento las acciones valían tremendamente, ¿verdad? ¿Qué más? Medios de comunicación, analistas financieros, expertos de mercado que te están diciendo, oye, esta acción va a tronar, esta empresa ya no sirve, ya se fue al carajo. Y en realidad no es otra cosa más que el Mr. Market otra vez que quiere que operes, te va a poner a prueba, ¿sí? O sea, tú pensarías, por ejemplo, que GBM, pues es un broker, un intermediario para que tú inviertas, que es una casa de bolsa, pues claro que a ellos les conviene que tú estés comprando y vendiendo todo el tiempo, porque es ahí donde ellos ganan. O sea, ellos ganan con las comisiones como intermediarios. Entonces, el ruido es algo que les encanta. Meter miedo para que vendas o poner algo de moda para que lo compres. ¿Me explico? Para que vengan en masa. Siempre les he dicho, cuando algo está de moda, cuando, cuando tu tía, que no tiene nada que ver, que no sabe nada de inversiones, empieza a preguntar por el Bitcoin, ¿no? Oye, el Bitcoin, ¿qué onda? Cuando ya Peter Lynch, nuevamente me regreso a este libro, en este libro de Un paso por delante de Wall Street, él menciona que un termómetro que él utilizaba es que por ejemplo, en la calle, ¿no? Él menciona esa anécdota que un día salió a volarse los zapatos y literalmente el bolero le estaba hablando y recomendando acciones. Y él dijo, en este momento ya el mercado está sobrecalentado, ¿sí? O sea, ya hay demasiado. Cuando gente que normalmente no invierte ya está interesándose por determinadas acciones, por ciertas tendencias, por ciertas cosas, es momento tal vez de, otra vez, al indicador, ¿no? Tal vez hay demasiada codicia en el mercado y tal vez tenga que revisar las valoraciones de mis empresas. Entonces, ¿qué dice aquí? Que quieren forzarte a vender, comisiones para brokers, etcétera, ¿no? Y hablo aquí, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? De lo que pasó en su momento con Meta, que esta presentación, de hecho, me faltó actualizar esta parte, pero Meta estaba en 353 cuando hicimos la presentación y decíamos que había subido un 289%. Si nosotros buscamos Meta actualmente y buscamos cuánto ha subido desde su máximo, desde su mínimo que llegó a ser, desde aquí, desde noviembre del 22 ha subido un 620%. Fíjate, eso lo hice en marzo de 2024. A poco menos de un año ha dado todavía un rendimiento mayor. Y yo desde ese momento yo les decía que Meta era mi principal posición. Y a pesar de que ha estado subiendo y subiendo y subiendo, eso también es muy tentador. Querer vender tus posiciones cuando has tenido buenos rendimientos y perderte las subidas más importantes por miedo a que, ¿y si mañana se cae? Y si aún así ustedes pueden ver que esta subida no ha sido totalmente vertical, o sea, tiene estas pequeñas, ligeras caídas, pero bueno, tener
el, el mindset para aguantar esas subidas, así como para aguantar las bajadas, porque yo aquí les ponía que desde máximos llegó a caer un 75%. Y aguantar estando adentro no está nada fácil, nada fácil. Pero si tú sabes que la empresa no le está pasando absolutamente nada, que todo lo que está sucediendo está en control de ella ¿qué pasó? Todo esto pasó. Surgió TikTok, todo el mundo decía que le iba a partir el queso a Facebook, que ya nadie lo iba a usar, que Instagram no lo iba a usar, que todo el mundo se iba a mudar a TikTok. El escándalo de Cambridge Analytica y bueno, muchas cosas. De todo eso hablo y de estos y otros ejemplos hablo. Ahora sí, en el largo plazo, en el largo plazo, ¿qué es lo que afecta? Entonces ya dijimos, en el corto plazo lo mueven muchas cosas, ¿no? Macroeconomía, microeconomía, geopolítica, todo esto. Pero en el largo plazo, lo que lo mueve son los beneficios de la empresa, los estados financieros. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para largo plazo? Crecimiento, porcentaje de crecimiento de ventas, porcentaje anual de márgenes, porcentaje de crecimiento anual del free cash flow, que eso los vamos a ver, recompras de acciones, porcentaje de crecimiento anual del EBITDA, que son las utilidades ajustadas para efectos que ya luego veremos de comparar una empresa con otra. En el largo plazo también lo afecta los múltiplos que se pagan. Cuando Terry Smith dice comprar buenas empresas, ya dijimos que tengan ventajas competitivas y que tengan un MOAT muy amplio. Pero cuando dice comprar a valoraciones razonables, a buenas valoraciones, eso significa que nosotros tenemos que identificar los múltiplos. Nosotros hemos estado viendo el PER y el EBITDA básicamente, pero también está el free cash flow y también está el múltiplo de ventas. Pero esto es lo que mueve a largo plazo, estos dos, ¿sí? Estos dos temas, que los vamos a ver a detalles en los cursos presenciales y aquí en las sesiones también. Entonces, ahora sí, eh, vamos a ampliar en las ventajas competitivas y aquí les voy a dar y vuelvo a poner aquí la imagen del castillo, ¿sí? Con ese foso alrededor, pues que prácticamente es inexpugnable, ¿no? O sea, no hay forma de acceder si no es que ellos mismos te den acceso, una balsa ahí, por lo menos, como se ve. De eso se trata. Entonces, aquí hablábamos, bueno, esto ya lo habíamos visto, en el largo plazo lo que mueve es esto. Ahora sí, ¿cuáles son esas ventajas competitivas que tú tienes que buscar en un negocio para saber, y eso te va a dar una idea de si a esa empresa le va a ir bien o no en el futuro? Entonces, punto número uno, valor de marca. Una marca potente puede hacer maravillas, ¿sí? Cuando las personas asocian a la marca con un valor, esa empresa puede hacer lo que quiera, puede subir precios. Por ponerles un ejemplo, pues bueno, los productos de Apple. No hay duda que hoy eh, Apple es sinónimo de estatus, ¿sí? O sea, si tienes un Android y si tienes un iPhone, será el sereno, pero hay diferencia, ¿no? O sea, nosotros las personas han creado ese distingo y pues bueno, así funciona, ¿verdad? No es lo mismo comprarte un café en Starbucks que comprarte un café en, ¿cómo se llama este El no? Andati El de Oxxo. café, claro, el Andati de Oxxo, que es muy buen café. Yo la verdad no tomo o sea, no tomo ese café tan fuerte, pero yo sé que es un muy buen café. Quienes saben de café dicen, oye, es un buen café. Es de los cafés. Ellos también. Sí, son los mismos dueños de Cafenio, pero igual, ¿no? Cafenio no está tan cool, o sea, que te vean con tu vaso de Starbucks. Entonces, no es lo mismo las bolsas de Louis Vuitton y todas estas, bueno, ya ni digamos de Hermes, ¿no? Ya son otro nivel, pero hay un mundo de diferencia, ¿no? Entre las Michael Kors y las no sé qué, bueno, no sé mucho de esas marcas, pero sí sé que pues ya una Louis Vuitton ya marca diferencia, ¿no? Te da estatus, habla de las personas.
Bueno, otra cosa importante es la escala del negocio. El tamaño es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú eres una empresa muy grande que está en todo el mundo, digamos, y cuando surgen pequeños competidores, lo que hacen es que las compran y se acabó. O sea, a base de adquisiciones o incluso de fusiones, acaban con la competencia. O simplemente tienen una escala tan grande que pueden bajar precios nomás por fregarse a la competencia. Los Y, Oxxos como y ejemplo. los sacas de mercado, ¿sí? Los Oxxos no son tan baratos, pero es más la conveniencia. Los puntos tan importantes siempre están en esquinas, siempre tienen estacionamiento, o sea, es una locura, porque barato no es, pero son tan grandes y luego ellos también, el efecto de red, que es el siguiente. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, si tú ya usas el paquete de Office, es complicado que a toda tu oficina le quieras que ahora usen otra cosa, Sea más barato. aunque sea más barato, o incluso aunque sea gratis. Está complicado porque ya están familiarizados con eso, ¿no? Cambiar un sistema de gestión de ventas o de administración o de lo que sea es complicado. Entonces, ¿qué sería este otro ventaja que es el dolor de cambio? ¿Sí? La escala, regresando al tema de la escala, otra vez, la escala te hace poder atender a grandes cadenas, la escala te hace negociar, ahorcar a tus proveedores, ¿verdad? Cada vez pedirles más precio más bajo y cada vez precio más bajo. Y si eres enorme, siempre va a haber otro proveedor queriéndote vender más barato y entonces, o sea, y eso es lo que puede hacer esas empresas, ¿no? Monopolios y oligopolios no regulados. Ejemplo, yo les he hablado de que los aeropuertos son monopolios, pero son monopolios regulados, ¿sí? Eh, regulados entre comillas, porque todos sabemos que los aeropuertos lo que cobran es el TUA. Y el TUA, que originalmente pensábamos que era un impuesto y que lo fue, era un impuesto cuando lo cobraba el gobierno, pero desde que ya son negocios particulares, pues ya no es un impuesto, o sea, es un cobro, es un servicio. Y son monopolios, pues porque hay un aeropuerto normalmente en cada ciudad y difícilmente alguien le va a poner otro aeropuerto porque, pues, ¿para qué te vas a poner a competir? Entonces, pero son regulados porque, y digo entre comillas regulados, porque el gobierno les pone el tope a lo que pueden cobrar de TUA. Ellos lo que hacen es que presentan al gobierno el programa de cuánto van a reinvertir y cuánto van a crecer, y entonces el gobierno les autoriza. Pero es un decir, porque pues todos sabemos, ¿verdad? Que ahí se ponen de acuerdo, le dan acá su mordida y ya suben el precio de lo que ellos quieren. Y no tienes opción. Caso Aguascalientes. El vuelo a México es carísimo. Y bueno, hasta apenas anunciaron que ya iban a meter otro vuelo, ¿no? De Que de Volaris. Volaris, porque está manchado. O sea, ir y venir a México te sale de 7,000, 8,000 pesos. Es una locura, pero te friegas, ¿no? Entonces, hablando del aeropuerto de México, yo hace poquito tenía una plática con algunas personas que les digo, mira, invertir lo que va a hacer es que te va a cambiar la mentalidad. ¿Qué va a pasar cuando tú, por ejemplo, si usas el aeropuerto de Aguascalientes y está carísimo el TUA, entonces, pues tú, pues vas a quejarte, ¿no? En redes sociales y qué bárbaros y no tienen ni baños y no sé qué y están horribles. Bueno, ahorita ya lo ampliaron y ya se ve un poquito más bonito, pero bueno. Pero no tienes opción. Y entonces, yo siempre les digo, pues sí, la opción de quejarte siempre va a estar, pero también está la opción de beneficiarte de eso. El aeropuerto de Aguascalientes pertenece al Grupo Aeroportuario del Pacífico y este aeropuerto cotiza en bolsa. Y si ustedes ven aquí al Grupo Aeroportuario del Pacífico, yo por eso tengo en la cartera de inversión, tengo a los tres grupos aeroportuarios de México.
y vean el rendimiento que ha dado. O sea, vean su gráfico. Es una maravilla. Y si tú ves cualquiera de los otros grupos aeroportuarios, el grupo aeroportuario del sureste, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún es carísimo. El TUA del aeropuerto de Cancún, pero vean, ha dado un gran rendimiento. Y también el grupo aeroportuario del Centro Norte, que nosotros lo tenemos con un más 26% actualmente, pero a pesar de eso ha estado lateral mucho tiempo. Entonces, para mí son buenas oportunidades, pero bueno, entonces, a eso me refiero. Tú tienes que invertir, o sea, estoy poniendo los ejemplos de cómo yo estoy aplicando eso en mi cartera. Ejemplo, yo estoy invertido en versículo, aquí está. Estoy invertido, por ejemplo, en Google. Google es, es una maravilla de empresa. No hay nada como YouTube. No hay un buscador hoy. Por más que haya ruido de que si ChatGPT, que si las nuevas generaciones ya no usan Google. A ver, piensen esto, en su vida diaria. YouTube, el buscador de Google, Google Maps, Gmail, y todo está conectado. O sea, y esto que dicen que el celular te escucha y que no te escucha. O sea, tú buscas en Google, buscas en Amazon y se interconectan y por eso te aparecen cosas. Sí, seguramente hablaste de algo, pero no es cierto. O sea, todo está ahí, pues. Tiene toda esa data de a qué lugares visitas, Donde entonces, comes. en dónde comes, y entonces, pues, te llegan anuncios súper enfocados, y entonces el negocio de la publicidad, el negocio de la nube, del almacenamiento en la nube. Yo no sé ustedes, pero yo en Gmail ya pago porque tengo una gran cantidad de correos y pues ya, ¿no? El Gmail, porque era un giga, ¿verdad? Y ya ese giga ya no te sirve para nada ahora. Entonces yo pago aparte Gmail y el sistema Android, la tienda de Android, todo lo que Play tú Store. pagas en la Play Store, ellos se llevan un porcentaje. O sea, es un negociazo, pues, y no tiene competencia, no hay. Y la otra, en el caso de la competencia en Android, pues es Apple, ¿no? Ujú. Que es otro. Pero bueno, es ya. Entonces, buenas empresas. Pero ¿qué pasa? Apple no está a una buena valoración y nunca lo está. Bueno, hace mucho tiempo que no lo ha estado. Por eso estoy ahí. Tesla, por ejemplo. Tesla hoy es un volado, pues. Yo aquí en la cartera la tengo y ya he hablado muchas veces. Es una empresa especulativa. Hoy tiene competencia de verdad. Hoy ya ahí los chinos están ya poniendo sus escaleras, ¿no? O sea, queriéndose meter ahí a su reino porque ya casi lo están desbancando. Pero yo creo que Tesla, fuera de la venta de coches, tiene muchas otras ventajas. Tiene el ¿cómo es? Full self-drive, que es el manejo autónomo, el tema de los servicios, los cargadores y muchas otras cosas, Eso. mucha infraestructura que hoy ya tiene. Entonces yo creo que esa palanca la va a activar y va a solventar, pero en el Inter podemos tener un retroceso del 50, del 80, del 90%. Pero bueno, esta no recomiendo yo para nada. O sea, tenemos Disney, que tiene la parte del streaming, tiene los parques. O sea, Sí. no hay forma. O sea, hoy no hay nada. Como los parques de Disney no hay. ¿Me explico? O sea, entonces son negocios únicos que tienen moats impresionantes y no es como que mañana alguien le va a poner un equivalente a un parque de Disney. O sea, creo que Netflix por ahí está haciendo algunos parques temáticos con algunas de sus... Quiere hacer algo así, pero bueno, para eso está muy complicado. Starbucks hoy pasa por un mal momento. Y bueno, rápidamente, PayPal, Nike también está pasando por un mal momento, China está pasando por un mal momento. Entonces, a mí me gusta comprar también, o compro, siempre que sean buenas empresas, y luego ver cuál es su situación actual y su valoración. Este resultado que ustedes ven verde aquí, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con haberlos agarrado en buenos momentos. Bueno, aquí, bueno, antes de iniciar la sesión, veíamos que esta cartera es real y está aquí en GBM. Y bueno.
Y básicamente seguimos hablando, termino hablando de qué es el PER, ¿sí? Lo veo así bueno, se lo pongo así con dibujito. Veíamos que una de las cosas importantes era, aquí veíamos la valoración, los múltiplos, ¿no? Y aquí me arranco a hablar del PER. ¿Qué es el PER? ¿Cómo se calcula? Si pueden ver, son fórmulas muy sencillitas, no hay nada, lo pongo aquí con peras y manzanas, que sirve para comparar un negocio con otro. Y si quisieras comprar, pues entonces puedes valorar si una empresa está cara o barata. Hago un pequeño ejemplo y bueno. Y luego ya entro un poquito con números, con el estado de resultados, pero empiezo hablando de lo que es el market cap y el enterprise value. Lo vemos a detalle. Estado de resultados. Les voy a hablar rápidamente del estado de resultados. Aquí esto pareciera ser como algo muy complejo, pero viene la estructura general del estado de pérdidas y ganancias y el EBIT y el EBITDA y luego aquí el EPS. Ok, de esto lo único que les voy a decir es lo siguiente. Yo como contador, pues obviamente esto lo entiendo, ¿verdad? Y lo puedo analizar y lo puedo interpretar. Quizá alguno dirá, oye, pero pues no es que me voy a tener que volver contador para, Entender. para entender y poder invertir. Mi respuesta es, imaginen cuando, si yo ahorita les pongo a ustedes una operación y les digo, a ver, sin usar calculadora, multipliquen 1.324.840 entre 1.758.49. Hagan la operación. Yo, la última vez que mis hijas me preguntaban por unas divisiones, ni siquiera sabía cómo hacer una división. De verdad, le digo, es que no sé cómo hacerlo. Para eso tengo la calculadora. Sí, o sea, hace años que no hago una división, y menos con punto decimal y la fregada. Es básicamente lo mismo que pasa con esto. Los estados de resultados, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el EBIT, el EBITDA, todos esos elementos importantes hoy ya están aquí, en estas plataformas, en Google Finance, en Yahoo Finance, en Finviz, en Coifin, yo uso TIKR y yo aquí lo veo y aquí están. Y yo lo único que tengo que interpretar es agarrar ciertos elementos, venirme aquí, valoración, ver algunos gráficos que ya les enseñaré y créanme que con eso es más que suficiente, ¿sale? Y profundizarás en la medida que, como lo mencionaba al principio, que el negocio te guste, en la medida en que sea muy representativo ya para tu cartera y entonces tú poco a poco te vas a ir metiendo. Pero todos estos números, aquí podemos ver, y rápidamente les pongo este ejemplo. Por ejemplo, toda esa teoría que vimos al principio de una buena empresa que puede aumentar los precios y que puede aumentar sus márgenes y que puede, por tanto, aumentar sus utilidades, lo vemos aquí. Vemos los ingresos, por ejemplo, de Google del 2016 a 2024 de 90.000 millones de dólares a 350.000 millones de dólares. ¿Sí? El margen antes era del 40, ahora es del 43 y vemos que ha estado subiendo y bajando, pero se mantiene. Pero tener un margen del 43% es tremendo, tremendo. El beneficio neto normalizado de 24.000 millones a casi 100.000 millones de dólares en algunos años. Las utilidades por acción de $1.72 a $7.98. O sea, y esto que ven aquí es el crecimiento compuesto, que uno de los temas que veremos adelante es cómo calcular el interés compuesto. Y verán cómo esto es una maravilla. O sea, creciendo al 21%, multiplicó por 4. ¿Sí? Si esto lo redondeamos a 2 y esto lo redondeamos a 8, ha multiplicado por 4 sus utilidades en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. O sea, multiplicar por 4 una inversión en 8 años, pues
¿Me explico? O sea, porque eso es lo que realmente significa, ¿sí? Entonces, lo mismo vemos con Microsoft, lo mismo, ¿verdad? De 93 millones a 245 mil millones, 93 mil millones a 245 mil millones. El EPS de 2,63 a 11. Este ha crecido todavía un poquito más. Y vemos esta tablita de, hagan de cuenta que es como cuando ibas al examen en la secundaria, en la prepa, y el profe te dejaba sacar tu formulario, ¿no? Esta es tu tablita. Tú vas a agarrar una empresa y vas a decir, a ver, paso A, ya investigué, ya vi que tiene ventajas competitivas, que es una gran empresa, ya vi sus números y tal. Ahora vamos a ver su valoración. Y con esta tablita tú entras a la página, dices, a ver, ¿a qué PER está? ¿Cuánto crecen sus utilidades? Ah, ¿está en este rango? Ok, ya me da para seguirle estudiando. Y estos gráficos que son básicamente cómo se mueve la valoración a través del tiempo, también los vamos a revisar, ¿sí? Y obviamente, esto es bien importante, hacer las comprobaciones, porque estas plataformas ya traen precargados los resultados, sus finanzas. Normalmente no se equivocan, normalmente, pero claro que es importante que tú, por ejemplo, Netflix, que presentó resultados, esta es otra plataforma que se llama Quarter, que yo utilizo mucho, que la verdad es muy, muy interesante y les recomiendo que bajen la aplicación, esa es gratuita. Esta plataforma sí es de paga, la web, pero descarguen la aplicación, es una maravilla. Y ustedes van a poder ver esto. Y aquí ustedes van a ver los resultados. Una cosa que sí les tengo que adelantar es el idioma inglés. Sí es bien importante porque muchas cosas vienen en inglés y se pueden traducir. Se puede traducir cosas en PDF, pero en la medida en que ustedes dominen un poquito el inglés. Pero bueno, la intención de este curso y de este club y la razón por la que ustedes están pagando es porque estas plataformas, TIKR, Quarter, por ejemplo, son plataformas que anualmente te cuestan 5,000, 8,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces, todas esas plataformas yo las pago. Y la intención es que, pues ese es el chiste, ustedes están pagando porque yo les traduzca y de alguna manera les simplifique todo, ¿no? Pero aún así, ustedes eventualmente van a tener que hacer una labor importante. En la medida en que la parte de la renta variable sea muy representativo de tu patrimonio, tendrás que meterle tiempo, invertirle tiempo. Pero bueno, no se preocupen, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. No es complicado, y bueno, esta cosa es importante. Recuerden que siempre le decía, el precio en el largo plazo siempre sigue a las utilidades. Entonces, si nosotros vemos fíjense, cómo en rojo dice que es el precio de la acción y, y aquí a la derecha dice tiempo, pero imaginen que los rojos son las utilidades y que lo negro es el precio. Y básicamente esta es una forma de representar cómo a veces el precio, digamos, se puede decir que está por encima de las utilidades. Esto nos da, y ya lo analizaremos, cómo encontrar esta parte en la vida real, cuando está sobrevalorado. Pero cuando el precio está muy por debajo de las utilidades, es cuando nosotros vamos a encontrar esas oportunidades para entrar. Y aquí habla del valor intrínseco. Bueno, ese es otro concepto que vamos a definir ya en detalle. Y lo que vemos aquí abajo es que cuando el valor intrínseco esté por encima del precio, entonces es tiempo de comprar. Y todo eso vamos a identificarlo. Y esta es una forma de representar, esto es en TIKR, de cómo sí podemos representar que el precio que está interpretado en azul y, por ejemplo, el EBITDA, que es la utilidad, EBITDA significa utilidad, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, que es utilidades antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que al final es lo mismo, o sea, son utilidades, básicamente. Y cómo a veces está por encima y a veces está por abajo del precio. Aquí vemos el ejemplo de Google, aquí vemos el ejemplo de Microsoft, y vemos cómo hay zonas donde pueden estar en 2022, por ejemplo, que las acciones tecnológicas estuvieron súper castigadas, como pues esos son los momentos importantes para entrar. Y aquí pongo este otro ejemplo muy evidente, como es una acción que yo tengo en mi cartera personal, que es Teleperformance. Y bueno, y esto básicamente es lo que vemos en el módulo 2, ¿sale? Son 3 horas, ampliamos muchísimo, hablamos de muchos casos prácticos. Y si nos estás viendo por primera vez y te llegó este video por ahí, te lo mandó alguien, recuerda que nosotros tenemos este sistema que le denominamos sistema Inversí, que es aprende a invertir invirtiendo, que básicamente tenemos un paquete inicial que se llama 3x3, donde te creamos tu cuenta, te damos asesoramiento y un perfilamiento como inversor y puedes empezar a invertir desde 100 pesos, tanto en renta fija como en renta variable en cualquiera de estas plataformas. Y te damos acceso a estas sesiones semanales en donde por ahora estaremos compartiendo libremente en YouTube y bueno, eventualmente pues lo cerraremos solo a miembros del club. Te damos acceso por 3 meses, tiempo durante el cual tú vas a poder definir si la inversión en renta variable es para ti, pero de verdad es realmente darte la oportunidad de aprender a gestionar tu propio dinero para evitar caer en estafas y que no llegue cualquier persona a quererte ofrecer rendimientos irreales y que entonces puedas poner en riesgo tu patrimonio. Esto es solo para personas que estén dispuestos a invertirle tiempo a su conocimiento y a su crecimiento y al manejo de sus propias finanzas. Así que hasta aquí le damos. Este fue un avance. Claro que en las sesiones de 3 horas, pues obviamente le damos muchísimo más a detalle. Y recuerden, pues que estamos el próximo sábado 8 de febrero, iniciamos, son 4 sábados, sesiones de 3 horas. Por si nos quieren acompañar, sean bienvenidos. Aquí está este número o también nos pueden escribir a este otro número que está. Este es mi número personal, también si lo pueden ahí guardar o al número de Inversí. En cualquiera de esos puntos nos pueden pedir información por lo que es el curso de 4 módulos. Así que sería todo por ahora. Muchísimas, muchísimas gracias. Termino el video y me quedo con la gente del club para preguntas y respuestas. Muchas gracias y hasta pronto.